Siento que me voy a volver loco. Un viaje de apenas 10 días por el Perú me ha lavado el cerebro por completo. En el instante en que regresé y pisé mi país, me di cuenta de lo increíblemente atrasado, frío y desconectado que está mi propio mundo. Esta rotunda frase de un turista extranjero, tras finalizar su viaje por el Perú, se ha vuelto un tema de conversación viral en las redes sociales. El autor de la publicación afirma que, a pesar de haber estado en el país andino por solo 10 días, fue asaltado por una abrumadora y violenta sensación de incomodidad en el mismo segundo en que aterrizó en el aeropuerto de su país natal. Sentía que algo era diferente. Que algo le faltaba. Dice que le tomó varios días descubrir cuál era la verdadera identidad de esa sensación. Lo que estaba experimentando era el fenómeno conocido como choque cultural inverso. A esta publicación le llovieron rápidamente comentarios de personas de todo el mundo diciendo, a mí me pasó exactamente lo mismo. Lo que resulta particularmente sorprendente es la gran cantidad de reportes que indican que incluso viajeros que pasaron apenas una semana de vacaciones en el Perú, ya no logran adaptarse a su vida cotidiana en sus países de origen tras su regreso. Un turista estadounidense lo describió con estas palabras. Cosas que en el Perú eran el pan de cada día y funcionaban a la perfección, en Estados Unidos simplemente no existen. Me quedé con la sensación de haberme perdido en un país extranjero estando dentro de mi propia patria. ¿Qué tiene el Perú que llega a transformar tan profundamente a los extranjeros? ¿Qué es exactamente lo que los cautivó? En esta ocasión, a través de las voces reales de personas que han experimentado este choque cultural inverso, nos acercaremos al encanto desconocido del Perú. Nuestra cotidianidad, eso que los peruanos consideramos normal, en realidad, visto desde los ojos del mundo, es un auténtico milagro. La cruda realidad del regreso a casa. En las publicaciones de redes sociales de un viajero estadounidense, se escribieron estas impactantes palabras. Viví 3 años en el Perú. Al volver, fui directo del aeropuerto a un supermercado Walmart y la actitud del cajero fue tan pésima y apática que me sentí sumamente incómodo y ofendido. Había vuelto a mi propio país. Pero unos días después por fin entendí que estaba sufriendo un choque cultural inverso. Estas palabras evidencian la gravedad del choque cultural inverso que se experimenta al volver a casa tras una estadía en el Perú. Voces de empatía de viajeros de todo el mundo que han pasado por situaciones similares siguen llegando una tras otra. El choque cultural inverso se refiere a la sensación de incomodidad y desadaptación que se siente al regresar al país de origen después de haberse adaptado a la vida en una cultura diferente. Al contrario del choque cultural normal, es un fenómeno en el que terminas dirigiendo una mirada crítica hacia tu propia cultura. Para los extranjeros que visitan el Perú, esta experiencia parece ser particularmente intensa y fulminante. Este choque cultural inverso les ocurre tanto a los turistas de una semana como a los residentes que han vivido allí por años. Aunque sus posiciones sean distintas, el golpe de desilusión en el instante de volver es sorprendentemente idéntico en todos ellos. Un estadounidense que regresó a California tras 7 años en el Perú confesó lo siguiente. Pensé que extrañaría a mi California natal mucho más que al Perú, pero cuando realmente regresé, me sentí como si me hubiera convertido en un extranjero. Terminé extrañando muchísimo más la calidez de la cultura peruana. Ya me acostumbré, pero fue mucho más difícil de lo que imaginé. Especialmente memorable fue la frase que soltó el hijo adolescente de una familia que volvía de un viaje por el Perú. ¿De verdad podemos llamar a nuestro país una nación desarrollada? Esta simple y genuina pregunta demuestra a la perfección cómo el Perú tiene el poder de sacudir desde la raíz los valores y la visión del mundo de los jóvenes. Una mujer estadounidense que viajó por el Perú reflexionó así en su blog personal. Al regresar de mi viaje de 2 semanas por el Perú, experimenté un choque cultural inverso que superó todo lo imaginable. El Perú es un lugar lleno de vida, eficiente a su manera, donde la gente actúa con una amabilidad desbordante, son increíblemente considerados, tienen un tacto exquisito. Son serviciales y, sobre todo, es un país donde te sientes totalmente abrazado por la comunidad. De esta manera, describió su inmensa satisfacción con el viaje. Sin embargo, lo que se reflejó en sus ojos al volver fue un panorama completamente distinto, la basura en las calles de su ciudad natal, la inseguridad en los parques locales, la frialdad y el ruido en los restaurantes. Estas diferencias abismales con el Perú sirvieron como detonante para cuestionar sus valores desde su fundamento. Se quedó pasmada ante lo radicalmente diferentes que eran los entornos de Perú y Estados Unidos. Liam, un británico que volvió a su país tras concluir 6 años de vida en el Perú, tuvo una experiencia similar. Lo primero que me asombró y me chocó fue ver excremento de perro tirado en la calle. Antes de vivir en Perú no me importaba en absoluto, pero ahora, cuando lo veo en mi ciudad, me asusto muchísimo.
Él resume así su experiencia en tierras incas: mi viaje al Perú cambió mi vida. Fue el impulso que me llevó a replantearme seriamente mi forma de vivir de ahora en adelante. Como podemos ver, es asombroso el número de extranjeros para quienes el Perú se convierte en un punto de inflexión que transforma por completo su visión de la vida, yendo mucho más allá de unas simples vacaciones divertidas. La magia inigualable de la hospitalidad peruana. ¿Cuál es, específicamente, esa imagen del Perú que quedó grabada en sus retinas y qué es esa sensación de pérdida que sienten al volver a su país? Primero, lo que muchos turistas extranjeros alaban al unísono es el servicio lleno de corazón y calidez humana que se ve en absolutamente todos los rincones de la sociedad peruana. La impresión de que en el Perú, sin importar la profesión, las personas tienen un orgullo por su trabajo y un trato profundamente empático, es una sensación compartida por viajeros de todo el mundo. En una publicación de redes sociales se compartió esta anécdota. En una bodega de barrio, al ver a un extranjero que estaba confundido sin saber qué comprar, el vendedor de la tiendita corrió inmediatamente hacia él con una gran sonrisa y le explicó todo con muchísima paciencia y amabilidad. Además, una mujer taiwanesa que hizo muchas compras en un mercado tradicional limeño relata su asombro. La caserita separó cuidadosamente las cosas calientes de las frías, y los productos delicados de los pesados en bolsas distintas. Me sorprendió muchísimo que tuviera esa delicadeza tan grande conmigo. Ante la afirmación de que el servicio peruano está en una liga completamente distinta, se suman voces de empatía desde todos los rincones del planeta. Lo que muchos extranjeros dicen a una sola voz es que, una vez que experimentas el servicio cálido y sincero del Perú, ya no puedes volver a tu mundo anterior. La experiencia en el Perú eleva drásticamente sus expectativas y cambia de raíz su forma de ver la atención al cliente. Lo que resulta particularmente fascinante es que los peruanos no parecen estar haciendo un esfuerzo especial o forzado, pero en todos los aspectos superan abrumadoramente a otros países. La excelencia del servicio peruano radica en que no es el resultado de un esfuerzo antinatural, sino algo que todos ofrecen de manera fluida y genuina. Visto desde la perspectiva de un extranjero mirando a un peruano, parece un comportamiento totalmente natural que ya está incorporado en la cultura y en la sociedad. Haciendo compras en una feria artesanal, haciendo el check-in en un hospedaje local, comiendo en un restaurante o subiendo a un taxi, en todas y cada una de las situaciones, la atención meticulosa conmueve el corazón de los turistas extranjeros. En el blog de un viajero, se describe la experiencia de comprar en un mercado de Cusco como algo artístico, y relata cómo se emocionó al ver la postura del artesano al envolver el producto, el cuidado con la dirección de la bolsa, la delicadeza al entregar el vuelto. Y la cálida sonrisa y el gracias, amigo con el que se despidió. Incluso una simple compra cotidiana se ofrece como una experiencia que se puede encontrar en cualquier lugar de la ciudad. Además, la impresión de que el espíritu de servicio peruano supera la simple satisfacción del cliente y está arraigado como un valor de toda la sociedad, es compartida por muchos foráneos. Un trato que te hace sentir en familia. Sin embargo, la hospitalidad peruana no se detiene únicamente en los locales comerciales. Los extranjeros que han entrado en contacto con la bondad pura de los peruanos sienten una emoción aún más profunda. James, un periodista canadiense, dice que aún recuerda nítidamente una experiencia que vivió hace 15 años. En una época en la que los teléfonos móviles aún no se habían popularizado, se perdió en las calles de Cusco. Un peruano alteró su propio itinerario temporalmente, solo para acompañarlo personalmente hasta su destino. Claro que hay personas amables en otros países, por supuesto, pero tomarse la molestia de cambiar tus planes para llevar personalmente a un extranjero hasta su destino es algo que rara vez verás. Creo que es un ejemplo conmovedor que demuestra la inmensa generosidad de los peruanos. Él cuenta que durante los 4 años que vivió en el Perú, tuvo experiencias similares muchas veces. A un extranjero que se había perdido, un peruano lo acompañó durante 30 minutos viajando juntos en transporte público hasta dejarlo en su paradero. Ese extranjero, profundamente conmovido, llamó a su madre por teléfono internacional para contarle la historia. Los peruanos son verdaderamente maravillosos. Estaba perdido y un peruano me llevó hasta el lugar que buscaba. Y eso que ni siquiera era su propio destino. En Perú será algo de todos los días, pero para un extranjero es un encanto absolutamente maravilloso. También existe la anécdota de un extranjero que, mientras hacía turismo por unas ruinas arqueológicas, se detuvo a mirar un mapa extendido. Un señor mayor se le acercó para ofrecerle ayuda y luego lo guió amablemente por el complejo durante más de 1 hora. Al final, cuando el extranjero intentó darle una propina en agradecimiento, el señor sacudió la cabeza enérgicamente y le dijo: «Yo amo a mi país», negándose rotundamente a aceptar el dinero. Por eso, en lugar de dinero,
le dio un abrazo sincero que venía del corazón. Ese extranjero cuenta que, desde entonces, nunca más intentó dar propinas a la fuerza en el Perú. También hay un australiano a quien un oficinista ayudó cuando estaba desesperado sin poder encontrar su bus en Arequipa. Esto fue hace 5 años, en mi último día en el Perú. Si me hubiera atrasado, habría tenido que renunciar a mi tour al Cañón del Colca. Creo que le estaré agradecido a ese oficinista por el resto de mi vida. El alemán Marcus cuenta su experiencia con una mujer peruana que conoció en España. Cuando ella le dijo, por favor, ven a visitar el Perú, él pensó que era solo una frase de cortesía social. Sin embargo, cuando realmente viajó a Lima y la contactó, ella se alegró muchísimo y le dijo, yo te guiaré por los mejores lugares del Perú. Es más, al preguntarle en qué distrito se hospedaba Marcus, ella armó una lista detallada con los guariques más deliciosos y los lugares turísticos recomendados, y se la envió. Hacer tanto por alguien con quien apenas hablaste un poco en un viaje, es algo que un alemán difícilmente haría. Dicen que los peruanos a veces son informales, pero descubrí que esa no es su verdadera esencia. Cuando de verdad te haces su amigo. Te reciben literalmente como si fueras de su familia. Y esto no se ve solo en los servicios. Una mujer francesa cuenta que la primera vez que entró a comprar a una boutique de diseñadores en Lima, se alegró muchísimo de que la vendedora le llevara las bolsas de compra hasta la mismísima puerta de salida. Un hombre canadiense tiene una anécdota aún más sorprendente. A una fina prenda que compró en una tienda exclusiva de Miraflores se le cayó un botón un año después. Al llevarla a la tienda, se emocionó al ver que se la repararon sin problemas. Y como era un producto del año anterior y lamentablemente ya no tenían el mismo botón original, le cambiaron absolutamente todos los botones por unos nuevos para que combinaran. Gracias a eso, me enamoré perdidamente del Perú. El asombro ante la gastronomía y las carretillas. Estas historias conmovedoras no tienen fin. No es solo la bondad de los peruanos, sino también la excelsa cultura gastronómica del Perú lo que fascina perdidamente a los extranjeros. Lo que les sorprende sobremanera es la consideración minuciosa en los locales de comida peruanos. Un turista italiano dice haberse emocionado con la canchita y las salsas de ají gratuitas que sirven en los guariques y cevicherías. En Italia, si pides pan o agua en un restaurante, siempre, invariablemente, te cuesta dinero. En el Perú te ofrecen estas entradas de cortesía como si fuera lo más normal del mundo. Y esa sazón exquisita. No existe en ningún otro país. Además, un turista coreano se sorprendió por los detalles de las carretillas de comida callejera. En los puestos de la calle siempre te dan tus servilletas, cubiertos y todo impecablemente servido. Le ahorran al cliente el trabajo de estar pidiendo las cosas. Creo que este tipo de pequeños detalles son la grandeza del Perú. La altísima calidad de los alimentos en las tienditas locales y bodegas también deja atónitos a los extranjeros. El pan con chicharrón que compré en una esquina estaba tan delicioso como el de un restaurante. Y no puedo creer que pueda comprar algo así por menos de 15 soles, unos $4. Los concurridos guariques, pequeños y tradicionales restaurantes escondidos, son una experiencia enormemente popular entre los foráneos. Te sientas, pides tu plato, y te sirven porciones inmensas, humeantes y llenas de color. No solo los niños, los adultos también nos emocionamos mucho. Además, el precio es accesible y el sabor es auténticamente profesional. Sentí que la creatividad culinaria y el espíritu de servicio peruano se fusionan magistralmente. La generosidad de las exhibiciones de comida fresca también sorprende a muchos extranjeros. Al principio pensé que los ingredientes en la vitrina de la cevichería eran solo de adorno. Al mirar de cerca y darme cuenta de que era pescado fresco real listo para prepararse al instante, me sorprendí aún más. En el extranjero, la cultura gastronómica peruana llega a ser presentada en exposiciones y festivales como verdaderas obras de arte. Toda esta profunda emoción por la cultura culinaria del Perú profundiza aún más su sensación de pérdida tras el regreso a casa. La calidez y seguridad de la vida en comunidad. Una de las cosas que más sorprende a los turistas extranjeros en el Perú es la sensación de comunidad y seguridad vecinal. Un turista británico cuenta su experiencia cuando perdió su teléfono inteligente en una peña en Barranco. Al día siguiente fui a preguntar a la comisaría local y el teléfono había sido entregado sin un solo rasguño. Si hubiera sido en el Reino Unido, absolutamente nunca habría regresado. Me conmovió de corazón la honestidad de la gente. Además, los extranjeros quedan en shock al ver la confianza con la que los peruanos se comportan en sus barrios. En los pueblos de provincia, hay personas que dejan sus cosas un momento mientras entran a una tienda. En mi país, si haces eso,
te lo roban con total seguridad. Al principio no podía creerlo, pero así es de normal el respeto mutuo aquí, ¿verdad? El hecho de que haya tanta vida de noche también sorprende a muchas mujeres extranjeras. Había vendedoras de comida en la calle pasada la medianoche y no me dio nada de miedo caminar por ahí. Es algo que en mi país sería absolutamente imposible de hacer. En Perú, salir a comer algo a la medianoche ni siquiera es algo especial, está lleno de vida. La imagen de los niños yendo solos a la plaza o en transporte público a sus escuelas también es una sorpresa para los extranjeros. Al ver a un niño de primaria viajando solo en el bus, al principio pensé que estaba perdido. Pero cuando supe que eso era normal en el Perú, me di cuenta del alto nivel de protección que ofrece la comunidad. Esta abrumadora red de solidaridad comunitaria hace del Perú uno de los países más cálidos para vivir. Sin embargo, cuando regresaron a sus patrias, la realidad que los aguardaba era completamente diferente. Transporte de primer nivel, Cruz del Sur y los buses Cama. Pero lo que asombra a los turistas extranjeros no es únicamente la bondad de las personas o el servicio. La infraestructura de turismo y transporte también deja una impresión potentísima en los viajeros de todo el mundo. Lo que recibe elogios superlativos es el servicio de buses interprovinciales de lujo del Perú, como Cruz del Sur o similares. Un turista estadounidense expresó la brecha de infraestructura entre Estados Unidos y Perú de esta manera. Comparar el sistema de transporte de larga distancia de Estados Unidos con el del Perú es como comparar la tecnología de una carreta tirada por caballos con una nave espacial. Esta impactante metáfora generó una gran repercusión en las redes sociales, y muchas personas elogiaron lo acertado de la comparación. Lourdes, un estadounidense residente, habla así sobre el encanto de estos buses premium. ¿De verdad estamos cruzando los Andes? Los asientos se reclinan por completo hasta volverse camas, no hay vibración alguna y la comodidad del viaje es simplemente perfecta. Viajeros provenientes de Europa también tuvieron una impresión extraordinaria. Curiosamente, los buses cama de primera clase son tan cómodos que no te hacen sentir lo accidentado del terreno. Gracias al diseño perfecto de los asientos y la atención. El pasajero llega a olvidar que se está desplazando por enormes montañas. Además, la eficiencia, puntualidad y limpieza de los trenes turísticos hacia la maravilla de Machu Picchu dejan una fuerte impresión en los visitantes de todo el mundo. En una revista de viajes británica hay una descripción asombrosa. En el Reino Unido, un retraso de 10 minutos se considera puntualidad, pero en el Perú, el servicio turístico es tan esmerado que por un retraso mínimo te ofrecen sinceras disculpas. Estas métricas dejan estupefactos a los viajeros del mundo. Lo que también conmueve a los extranjeros es el cuidado meticuloso en la limpieza y preparación de estos buses y trenes. El personal de cabina y las terramosas tienen que dejar todo impecable en tiempos récord antes de cada viaje. Es verdaderamente como magia. Un nivel de limpieza que en otros países tomaría una hora, lo terminan rapidísimo. Aún más, lo que sorprendió a Lourdes fue ver cómo el personal de las empresas de transporte, al recibir a los pasajeros, los saluda con una reverencia y una cálida sonrisa. Parece como si el personal de tierra le pasara la batuta de nuestro cuidado al personal de a bordo. Muestran un respeto genuino por el pasajero y por su trabajo. Quizás por eso nosotros también, antes de subir, sentimos una emoción tan especial. El personal a bordo y los asistentes, al entrar y salir de la cabina, siempre saludan cortésmente, independientemente de si los pasajeros los están mirando o no. Estas pequeñas y genuinas muestras de consideración atrapan el corazón de los extranjeros y no lo sueltan. Hospedajes de ensueño y la maravilla de lo local. Los elogios a la infraestructura peruana no se detienen en el transporte. Lo que los turistas extranjeros alaban a una sola voz es la maravillosa biodiversidad, los paisajes y la infraestructura de los hospedajes turísticos, hospedajes/albergues. Me podría quedar horas mirando este paisaje. Me lo quiero llevar a mi país. Lo que es especialmente popular es la increíble comodidad que ofrecen en medio de la naturaleza rústica. Un viajero que se hospedó en un albergue andino en invierno cuenta que, al sentir el abrigo de las gruesas mantas de alpaca y tomar un mate de coca caliente frente a una vista majestuosa, sintió tanto confort que sin querer se le escaparon las lágrimas. Un viajero que regresó a casa tras vivir 15 años en el extranjero se lamenta así: lo más duro de todo es que aquí no tengo ese paisaje mágico ni la paz de los hospedajes peruanos. Liam, quien regresó tras concluir sus 6 años de vida en el Perú, abriga el mismo sentimiento. Los hospedajes y refugios en Perú son verdaderamente hermosos, rústicos pero impecables. Y te dan una sensación de paz. Es increíble poder disfrutar de todo eso por precios tan accesibles. Desde que fui a Perú, me acostumbré a buscar esa conexión con la naturaleza. Deseo profundamente que en Inglaterra existiera algo así.
Un viajero proveniente de Canadá también está conmovido por las instalaciones peruanas. En Canadá es verdaderamente difícil encontrar un lugar auténtico y cálido, pero en el Perú los encuentras en cualquier parte, y además siempre están limpios y llenos de encanto. Se emocionó al ver que desde las plazas hasta los parques naturales cuentan con un cuidado especial. Además, los puestos de venta y las famosas carretillas instaladas por todo el Perú son otro de los detalles que sorprenden a los extranjeros. Con miles de emprendedores a nivel nacional, la densidad de puestos por habitante es altísima. Venden desde emolientes calientes hasta chicha morada helada. Lo que más sorprende a los extranjeros es que, en la misma esquina, puedan encontrar comida fresca preparada al instante a cualquier hora. Venden hasta quinoa caliente y pan con torreja. Para un peruano es lo más normal, pero el extranjero recibe un impacto tremendo. En el extranjero, por temas de seguridad y costos operativos, es difícil que florezca una cultura de comida callejera tan rica. Un abastecimiento y mantenimiento tan detallado como el de los emprendedores peruanos es una rareza. El simple hecho de poder disfrutar de un emoliente de madrugada sin el temor de que asalten el puesto es increíble. Trabajan duro y siempre con una sonrisa. El trato de los taxistas es otra característica que sorprende a los foráneos. Apenas te subes, el conductor empieza a recomendarte lugares, contarte la historia de la calle y tratarte como a un amigo. Se abren automáticamente a la conversación. Me sorprendió. Lo había escuchado en historias, pero vivirlo es asombroso. El duro despertar, el choque del regreso. Estos extranjeros, tras haber experimentado el altísimo nivel de tecnología, servicio y calidez humana del Perú, se enfrentan a una realidad chocante en el mismo instante en que regresan a su patria. El choque cultural inverso al volver a casa comienza en el aeropuerto. Muchos turistas extranjeros quedan horrorizados ante el trato que reciben en migración y en la inspección de equipaje. Lo que muchos foráneos relatan es la cruda realidad de que el choque cultural inverso empieza en el aeropuerto. En el Perú, el personal del aeropuerto te orientaba amablemente y, si te veían en apuros, de inmediato se acercaban a preguntarte si necesitabas ayuda. Pero al volver a mi país, el oficial de migración fue hosco, sus preguntas eran un mero trámite mecánico. En la inspección de maletas casi no hubo explicación alguna y solo me hicieron esperar. En los aeropuertos peruanos sentí que me trataban como a un ser humano. Pero en mi patria, sentí que volvía a ser simplemente un número. Además, un estadounidense que regresó a Toronto relata: me hacía muy feliz que en el Perú el personal siempre estaba cerca y se acercaba rápidamente a ayudarme. Cuando regresé a Toronto y me perdí en el aeropuerto, no había absolutamente nadie alrededor a quien pedirle ayuda. Otro viajero reporta una experiencia idéntica. En los aeropuertos de mi país, es completamente normal que los empleados se limiten a hacer su trabajo como máquinas en una línea de ensamblaje. Pero el personal en el Perú estaba compuesto por personas que brindaban una maravillosa atención al cliente a donde quiera que fueras. Las dificultades tras el regreso se manifiestan en absolutamente todas las escenas de la vida diaria. Una mujer que regresó a Estados Unidos cuenta su experiencia en un restaurante. En Perú, si mi refresco estaba por acabarse, el mesero se daba cuenta y venía de inmediato a ofrecerme más. Pero al volver a Estados Unidos, si no alzó la voz varias veces para llamar su atención. Ni siquiera me traen agua. A un grupo de chicas jóvenes que llegó después que nosotros les hablaba con frecuencia, pero con nosotros tuvo una actitud evidentemente fría y distante. Además, al ver escenas de cajeros atendiendo mientras hablan por teléfono personal o digitando en la caja registradora mientras conversan trivialidades con el compañero de al lado, los retornados no pueden ocultar su desconcierto. Es una escena absolutamente impensable en el Perú. Los meseros peruanos, sin importar cuán ocupados estuvieran, atendían a todos y cada uno de los clientes con respeto y alegría. También dicen que muchos retornados se sienten decepcionados por la falta del servicio de empaque cuidadoso, la yapa y el buen trato al producto. En el Perú, al comprar un recuerdo o un producto artesanal, siempre te lo envolvían con sumo cuidado, y te transmitían claramente que valoraban el producto que te llevabas. En mi país, ese tipo de servicio simplemente no existe. Un neoyorquino que vivía en Lima y que regresó recientemente a su país se lamenta: el metro de Nueva York es simplemente insoportable. Un viajero originario de Australia también habla sobre los horarios del transporte. Crecí en Sydney. Pero los horarios de los trenes aquí no son más que una mera sugerencia aproximada. Me había quedado maravillado de cómo los servicios turísticos y de transporte premium en el Perú operaban con tanta exactitud. Un viajero que regresó a Noruega tras concluir una estancia de 10 meses en el Perú revela una situación aún más profunda. Al volver a Noruega, me llevé un shock mayúsculo al ver lo enormemente fría y distante que es la gente entre sí. Ya han pasado 4 años de aquello.
pero sigo luchando con eso hasta el día de hoy. Y lo que más decepciona a muchos de los retornados es la diferencia abismal en las instalaciones de descanso. Un viajero que volvió a Estados Unidos relata: cuando estaba en Perú, los hospedajes andinos y paradores eran impecables, y siempre te recibían con los brazos abiertos en un ambiente limpio y cálido. En cambio, los baños de las paradas de descanso en Estados Unidos tienen el suelo mojado. Las puertas son viejas y siempre tienen huecos o grietas. Conclusión: el privilegio de ser peruano. A través de estas amargas experiencias de retorno, muchas personas se dan cuenta y experimentan en carne propia de lo especiales que son en realidad los servicios, la tecnología, la cultura y la calidez que en el Perú daban por sentados. ¿Por qué en el Perú se ofrece un servicio de calidad suprema a pesar de que no existe una cultura de dar propinas obligatorias? Esa es la pregunta fundamental que muchos retornados comienzan a plantearse. El choque cultural inverso que experimentan los extranjeros que visitan el Perú no es un simple recuerdo de un viaje divertido. Es la prueba irrefutable que demuestra cuán especial es la existencia del Perú frente a los ojos del mundo. Entre los 193 países del mundo, no hay ningún otro lugar donde la infinita amabilidad hacia las personas, la asombrosa biodiversidad, la riqueza culinaria y la limpieza se fusionen en una dimensión tan elevada. En los medios de comunicación internacionales, el Perú es presentado una y otra vez como el país con el mejor destino culinario, la nación más rica en patrimonio, y la gente más acogedora. Esa sensación de pérdida y vacío que sienten los extranjeros al regresar a sus patrias. Esto nace única y exclusivamente porque vivieron una experiencia especial que solo, y absolutamente solo, se puede saborear en el Perú. En muchos países, para recibir un servicio excelente, tienes que pagar obligatoriamente una propina altísima. Sin embargo, en el Perú, se te ofrece un servicio de primera calidad y con el corazón en la mano sin necesidad de propinas. El corazón que valora la armonía, la pasión por los detalles, la profunda empatía hacia el otro, la sinceridad, la alegría desbordante. Estas virtudes respiran y palpitan vivas en todos y cada uno de los rincones de la sociedad peruana. El Perú es anhelado por personas de todo el mundo. Haber nacido en el Perú, haber crecido inmerso en esta cultura maravillosa, y poder pasar los días allí. Eso es una inmensa fortuna que no se puede comprar con nada en este mundo. Nosotros vivimos en el mejor país, un país que el resto del mundo envidia. Sintámonos orgullosos desde el fondo de nuestro corazón de haber nacido en esta maravillosa tierra. Gracias por acompañarnos y leer hasta el final. Si sentiste que este relato valió la pena, te invitamos a suscribirte